Bueno, pasa el tiempo volando y claro, como suena que el 2027 está lejos, pero la verdad hay tantísimo que preparar para el momento en que Chile sea el país invitado de la Feria de Frankfurt, que desde el año pasado se está realizando esto llamado Contec. El Contec es la posibilidad de que distintos actores de la industria editorial creativa, no solamente de Chile, sino de América Latina, se reúnan fomentando la innovación, la internacionalización y el intercambio de conocimientos. Y como Chile va a ser el anfitrión en el 2027, ha sido va a ser el invitado, ha sido ahora el anfitrión. El año pasado en el Centro Cultural La Moneda y este año coincidiendo con la Furia del Libro en el Centro Cultural Estación Mapocho. Y tenemos el tremendo privilegio de tener acá en nuestro estudio a Marifé Boix García, vicepresidenta de la Feria del Libro de Frankfurt para el sur de Europa y América Latina. Marifé, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Estoy bien, estoy contenta y ya han pasado 2 días después de finalizar Contec en la Estación Mapocho. Y bueno, un poquito más relajada. Sí, me imagino. Además, estuvimos, la Mori fue la guía, ¿cierto? La maestra de ceremonias en la inauguración. Yo estuve el sábado ahí presentando un libro y de verdad impresionante la cantidad de gente que estuvo este fin de semana participando de la Furia del Libro, y eso es lo que uno ve como lector, ¿no? Como entusiasta. Ahora quería preguntarte, ¿qué es lo que tú ves como alguien que está profundamente en el corazón de la industria del libro? ¿Qué es lo que está pasando, especialmente con las editoriales independientes en Chile? Yo creo que están evolucionando mucho y eso se ve también en lo que se refiere a la Furia, porque tuve también el honor de estar en el pre-lanzamiento. Eso fue en el GAM, el viernes creo, el lunes. Uh-huh. Y ahí ya se dijo mucho sobre la historia de la Furia. Y solamente si uno se pone a ver las cifras, empezando con tan poquitos expositores y ahora que están en 270 o algo así, me parece increíble. También que se hayan sumado editores independientes de otros países. O sea, yo conocía a algunos, no a todos, pero es algo que me parece interesante, el intercambio que haya también entre los chilenos y otros Uh-huh. editores independientes de Argentina, vía gente de Perú, de Colombia, y claro, o sea, yo creo que ese intercambio y esa colaboración es muy importante, sobre todo entre las editoriales independientes, porque hay que ver siempre cómo circulan los libros. Uh-huh. Y un tema complejo en América Latina, no solo en América Latina, también en otras partes del mundo, es la distribución de los libros. Entonces, para los que a lo mejor no lo saben, es muy difícil conseguir un libro del sur de América Latina a Centroamérica. Uh-huh. Es más fácil, tengo entendido, de que lleguen libros españoles, Sí. que de que circulen dentro del continente. Y bueno, ese también fue uno de los temas que llevamos a Contec, que se dirigía al sector editorial, o sea, no al público final, para profesionalizar los editores independientes, sobre todo porque supongo que los grupos grandes ya tienen sus... Claro, son multinacionales. Claro. Entonces, si yo logro que me fiche Planeta, por ejemplo, yo sé que voy a tener, no es seguro, pero hay más posibilidades de distribución a través de sus mismas redes. Claro, ya existen otros formatos, ya existen otros caminos, otros canales, y está claro. Pero también tengo que decirte que, por ejemplo, en la Feria del Libro de Frankfurt está Planeta, está Penguin Random House, que tiene su stand organizado desde España, pero no necesariamente los autores chilenos de Planeta o de Penguin Random House están en el stand de Chile. Y yo creo que eso sería muy interesante, porque de esa manera se reconocerían como autores chilenos al Claro. verlos, al identificarlos con Chile o con Colombia o con Argentina. O sea, independientemente del stand del que se trate, se les identificaría como escritores de ese país, de ese stand nacional, y de esa manera a los conocidos les iría bien, y al mismo tiempo a los no tan conocidos
les serviría como de un enlace, de un tipo embajador que hace la conexión para el visitante de decir, bueno, si García Márquez es de Colombia, pues igual me pongo a leer otro colombiano que está expuesto ahí, y lo mismo con Chile. Si conozco a Zambra, si conozco a Lina Meruane, si conozco a algunos que ya están traducidos, los identificas como escritores y te puede interesar también a lo mejor otro que veas ahí en el stand y que no conozcas todavía. Eso es tremendamente importante, y además, porque yo creo que la mayoría de las personas, la gente que escucha claramente Radio Unidad y Comunicarte, probablemente la tiene más claro, pero el tremendo motor que es Frankfurt para la industria editorial, no solamente alemana, no es solamente que es como, hola, que quiero llegar porque quiero que traduzcan mis libros al alemán, sino que es la posibilidad de que se te vean todo el mundo, porque llegan distribuidores y editores de todo el mundo. Y desde ahí quería preguntarte, Marifé, ¿por qué se escoge a Chile como país invitado para el 27? ¿Qué es lo que desde la mirada de la Feria de Frankfurt están reconociendo de la producción editorial chilena? A ver, conocemos algunos de los nombres que te acabo de nombrar, o a Bolaño, obviamente, que se conoce a Neruda, a Gabriela Mistral no tanto, por ejemplo, Isabel Allende, o sea, todos estos que son los conocidos y los traducidos, pero hay muchas voces actuales que no se conocen tanto. Hay una generación que acabo de nombrar que sí, que hay traducciones, etcétera, al alemán y también a otras lenguas, pero hay muchas voces jóvenes que no se conocen y que deberían tener esa posibilidad de darse a conocer. Aparte de eso, la feria siempre intenta, o sea, como tú decías, la feria es internacional, está en Alemania porque se creó ahí, pero el 70% de los expositores son internacionales. Solo el 30% es alemán. Entonces, es la feria internacional por excelencia, lo mismo como la feria de Bolonia en el sector infantil, pero lo que es literatura, incluida la infantil, es Frankfurt. Entonces, aparte de tener ahí la presencia prácticamente de todo el mundo, tienes la opción de conocer diferentes literaturas y culturas de distintas latitudes. Entonces, como Frankfurt, siempre intentamos cambiar el foco de diferentes partes del mundo a otras más lejanas, volvemos al centro, volvemos a, bueno, según de qué perspectiva lo miramos. Desde Europa vemos el centro en Europa, obviamente, y por ejemplo, cuando teníamos previsto que Chile fuera en el año 25 el invitado de honor, a Filipinas, que al final es el país que tomó ese relevo, los teníamos en lista de espera, ya desde hacía tiempo, porque querían ser invitado de honor, pero los íbamos manteniendo un poquito al margen, porque habíamos visto que ya hacía un tiempo que no se presentaba un país latinoamericano. El último fue Brasil en 2013, 2010 había sido Argentina, y ya era hora de tener otro país latinoamericano, y por eso dijimos, bueno, a ver, ¿cuál viene, cuál está bien? Chile se había interesado a través de un cónsul general primero, después de la embajada, etcétera, y nos parecía interesante también por la literatura que íbamos conociendo, porque en los últimos años la DIRAC siempre ha traído escritores también, ¿no? Y se estableció el programa de apoyo a la traducción, después se le dio un nombre, etcétera. O sea, no es algo que se está estableciendo ahora, sino que es algo que viene creciendo ya desde hace un tiempo. Eso también es importante decirlo, porque la primera vez que le preparé un tour por la feria a un cónsul general de Chile en Frankfurt, no había tan chileno en la feria. Y me preguntó cómo Chile podría ser invitado de honor, o cuándo podría ser. Y yo le dije, bueno, primero tiene que participar, primero tiene que darse a conocer. Claro. Y eso tiene que hacerlo durante algunos años, y después veremos. Pero no es, vengo y soy invitado de honor y, claro, y luego me voy. O sea, esto es algo, es una trayectoria, tiene que ver con el también con el sentido de fortalecer a la industria editorial. No es solamente vengo, presento cultura y me voy y ya luego, claro, ¿no? Es
recorrer y es hacer camino que tampoco queremos que termine en el 27. O sea, el 27 será mostrar todo lo que se ha podido traducir hasta entonces, pero hay que seguir traduciendo y hay que seguir trabajando en esa presencia internacional. O sea, ya después de que Chile fue nombrado invitado de honor en Frankfurt, han llegado nuevas invitaciones para que sean invitado de honor en otro lado. Pues después de que sea en Frankfurt llegarán más todavía. Hay que pensar muy bien si hay que aceptar todo, eso también se ha dicho, pero suele pasar, ¿no? Claro, no todo escenario es buen escenario. Sí, pero buen escenario seguro, pero hay que pensar un poco en los recursos humanos, sobre todo, porque casi siempre el recurso humano es el que no se calcula del todo bien, o sea, lo digo por propia experiencia, y a lo mejor hay intereses políticos en algún lado, en otro lado son más bien económicos, a veces la cultura ayuda a mantener o a crear relaciones, etcétera. Entonces, creo que por ahí también será importante poner a Chile en el foco de la feria. Estamos conversando con Marifé Boix García, vicepresidenta de la Feria del Libro de Frankfurt para el sur de Europa y América Latina, respecto a lo que fue Contec 2025, que se realizó hace poquito, ahí en el contexto además de la Furia del Libro, en el Centro Cultural Estación Mapocho, y a propósito también de que Chile va a ser el país invitado a Frankfurt el 2027. Pensaba también en que en Alemania hay un montón de escritoras, yo conozco más las escritoras que los escritores chilenas, viviendo ahí, Patricia Cerda, la Carolina Brown, son estupendas, muy diversas también, y quería preguntar también por eso, porque una de las cosas que hoy día a mí, que tengo el tremendo privilegio de entrevistar 15 escritores o escritoras mensuales, o sea, conozco muy bien lo que está pasando, una cosa que a mí no me deja de sorprender es la tremenda variedad, tanto en términos de lenguajes como temáticos, que se están produciendo en Chile, también de distintas generaciones de escritores y escritoras, y quería preguntar cómo percibes también eso. Sí, yo también lo percibo como gran riqueza y como tú dices, o sea, variedad, son temas distintos, enfocados desde desde diferentes perspectivas, que yo creo que vale mucho la pena transmitir a otras lenguas, sobre todo porque son temas globales, pero que sí tienen también su parte chilena o una experiencia histórica o algún tema relacionado con el país de origen de donde viene uno, pero al mismo tiempo son temas que pueden llegar bien a otros países y que serían los contenidos que realmente se pueden traducir y luego vender bien también a los públicos en otros lugares. Porque si te concentras en la flora y la fauna de tu país, es un nicho el que vas a tratar, y a lo mejor le interesa a una universidad o a 7, pero no es la literatura que van a leer tantos lectores como esperamos que lo hagan. Y con temas así más globales, aunque tengan su perspectiva local, o sobre todo teniendo la perspectiva local de algún lugar, creo que es lo que mejor funciona. Sí, de hecho era lo que te iba a preguntar para cerrar, Marifé, porque pienso en estos nombres, algunos de los que nombraste, ¿no? Como Alejandro Zambra, que sigue escribiendo muy en chileno a pesar de que vive hace muchos años en México. Lina Meruane, que a estas alturas es una ciudadana del mundo porque se pasea entre Nueva York, entre Madrid, entre Berlín también. Nona Fernández, que vive acá, pero que viaja muchísimo porque ha sido muy traducida. Y estaba pensando en tu experiencia, ¿qué es lo que hace que un escritor local se transforme en un escritor internacional? Bueno, es difícil. A veces es el estilo de cómo escriben, a veces es el contenido, pero yo creo que sobre todo es que el lector, o por lo menos a mí me pasa eso, que el lector de alguna forma se sienta o identificado o atraído por algo para seguir leyendo y para querer seguir descubriendo otras voces similares. Y a mí, por ejemplo, me gusta la novela relacionada con hechos históricos. Sí. O sea, yo... ¿Ya leíste a Francisca Solar? No, pero por ejemplo, o sea, yo con mi corazón español, cuando empecé a leer Almudena Grandes por primera vez, es como que dije, aprendo algo además. Claro. ¿No? O sea, aprendo algo de una época en España que no era tan conocida. Y aparte de la historia que te envuelve, que te atrae, etcétera, tienes un contexto histórico interesante, y eso
pues en Chile también lo tienes y en Argentina, en muchos otros países igual. Entonces eso creo que es algo que, pues eso, que transmite cultura, transmite conocimiento y además placer. Sí, estaba pensando en qué me pasa a mí, pienso en los escritores internacionales que a mí me conmueven, y tiene que ver con parte en eso, pero también en mi caso me pasa con que puedo ver una fragilidad humana con la que me puedo relacionar. Estaba pensando, por ejemplo, este mismo libro Furia que vamos a conversar ahora con Cleo Mendoza, y es eso, hay una estética, hay una cosa que es muy mexicana, con el desierto, o sea, yo me imaginaba más la música, la banda sonora de este libro, pero claro, hay una cosa humana que especialmente hoy día, ¿no? Que tenemos, y parte de los temas que hablaron en Context tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo transformarla en un aliado para la industria editorial en vez de algo que nos complique o que compita de manera injusta, etcétera. Son momentos tremendamente desafiantes. Sí, eso también. O sea, a nivel del sector editorial es muy desafiante y hay muchas cosas básicas que todavía no se controlan aquí en Chile, que todavía hay que aprender. Y eso también fue uno de los objetivos de Contec, de realmente traer también temas a los que se debería dedicar el sector, para darle más visibilidad a los libros, para darle más opciones de circulación, etcétera. Bueno, hay tareas por hacer y también hay mucho entusiasmo. Nos alegra muchísimo que nos haya visitado acá en el estudio Marifé Boix García, vicepresidenta de la Feria del Libro de Frankfurt para el sur de Europa y América Latina, a propósito del Context 2025 que se realizó durante estos días ahí en el Centro Cultural Estación Mapocho. Muchas gracias, Marifé, por venir. Encantada. Muchas gracias, Nancy, por acompañarle. Nosotros vamos a la música, vamos a seguir hablando de libros porque ya viene Cleo Mendoza a comentar su novela Furia.